Buenos días. La idea de la clase de hoy es continuar con los ejercicios que tenemos pendientes de lo que conlleva circuitos RLC. Eh, ya hemos visto algunos circuitos RLC en serie y en paralelo en su etapas sin fuente, es decir, solo fuente su respuesta natural. Aquí el ejemplo 4, que es otro que no han trabajado ustedes, ya que el ejemplo 1 lo hicimos en la clase anterior de virtual, el ejemplo 2 y 3 lo hemos hecho de forma presencial. Este ejemplo 4 es, si ustedes ven, es un circuito RLC. En este caso también es en paralelo, pero con condiciones iniciales distintas. Ven que aquí lo único que cambia con el ejemplo anterior que trabajaron en clase es que en la condición inicial, así rápidamente, con una lectura rápida de análisis, verán que en este circuito la diferencia es simplemente la condición inicial. Vean que en t igual 0, esto va a cerrar. Al cerrar, va a dejar todo esto en cortocircuito. Que normalmente ese tipo de circuitos son aplicaciones que vemos más de una forma teórica. Entonces va a dejar esto cortocircuitado, anulamos el efecto de esta fuente, esta resistencia, quedando un circuito base RLC en paralelo. Ya sabemos que el tema de acá sería el RLC en paralelo sin fuente. Cuando yo me refiero a sin fuente, me refiero a que una vez que T es igual a cero, no hay una fuente de por medio, porque todavía no hemos visto esos casos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, sino que sigue estando en su respuesta natural, pero el circuito inicialmente tenía una condición de carga distinta debido a la fuente de 40. Esa es digamos que el cambio en este circuito. Porque recordemos que antes de t igual 0, nosotros vemos las condiciones iniciales de, en condiciones CD, es decir, así como está el circuito sin contemplar que este interruptor ha cambiado, veremos que aquí estaría abierto y aquí estaría en cortocircuito, quedándonos nada más un circuito que tendría una fuente con dos resistencias en serie, nada más ese circuito que queda. Con un divisor de tensión fácilmente podemos detectar la tensión que tiene la resistencia de 50, que equivale a la tensión inicial que tendría el capacitor en condiciones de antes de t igual 0. Igualmente, calculando la suma de las resistencias equivalentes y este valor dividido, sería el divisor de los 40 voltios de entrada, podremos determinar la corriente inicial. Porque sabemos que una vez que T es igual a 0, esto va a cerrar, la corriente no puede cambiar abruptamente en el inductor y la tensión tampoco puede cambiar abruptamente en el capacitor. De ahí ya conllevaría un análisis distinto donde ustedes contemplan cuál es el valor de las derivadas de la corriente y el voltaje en condiciones iniciales en T igual 0 y posteriormente determina qué tipo de circuito es, o sea, qué tipo de respuesta va a tener a partir del alfa y el omega sub 0 y van a llegar a esta respuesta. Yo les dejo la respuesta nada más para que lo practiquen en casa como una práctica buena. Pero lo que he explicado ahorita es más o menos el análisis que hay que hacer. Es lo que ustedes tienen que ir analizando un circuito de este tipo. Muy bien, ahí les dejo la respuesta. Estamos ante un caso que es un RLC en paralelo, sin fuente, y que la respuesta nos va a dar un comportamiento sobreamortiguado, por lo cual van a tener esa respuesta. Lo interesante acá es las raíces están muy grandes. Entonces, ahí lo van a ver cuando lo calculen. Esta sería la respuesta final. Normalmente este tipo de ejercicios nos piden determinar la expresión de una corriente o una tensión en T mayor a cero. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver ejercicios distintos en donde hay una respuesta al escalón de un circuito RLC, tanto en serie como en paralelo. Esto es prácticamente el tema de que ahora, después en T igual 0, va a haber una fuente conectada constantemente en el circuito, lo que conllevaría a determinar su respuesta completa. ¿Okay? Hasta el momento hemos visto la respuesta natural. Ahora vamos a determinar su respuesta completa. Prácticamente, por ejemplo, en un circuito en RLC en serie, si ustedes ven acá, la diferencia ahora es que en T igual a 0 vamos a tener una fuente que estaría ahí suministrando energía constantemente y en un lapso de tiempo, obviamente el circuito va a trabajar de forma transitoria y después se va a estabilizar en su respuesta, en su, digamos, voltaje corriente final, cuando ya está completamente cargado el capacitor y el inductor
Eso va a hacer que en condiciones CD, en un circuito de RLC en serie, esto va a llegar a abrirse. Entonces sabemos que si nosotros tuviéramos que graficar la corriente inductor, le llegaría a un punto en que la corriente tendería a cero, debido a que esto más bien está llegando a un punto en que tendría un voltaje constante, ¿verdad? Y debido a que se está cargando un punto que ya luego se va a trabajar como un abierto. Al trabajar como un circuito abierto, y este valor constante va a ser justamente la tensión de la fuente, ¿ok? Y eso va a hacer que ahora el circuito y la corriente aquí va a tender a cero. Es el comportamiento respuesta final de este tipo de configuración RLC en serie. Ahí viene todo el análisis, ¿verdad? No voy a meterme en todo el... Normalmente partimos de una, de analizar el lazo, ¿verdad? La sumatoria de tensiones en el circuito en serie y a partir de ahí podemos determinar toda la ecuación diferencial en términos de voltaje. Pero lo que quiero que vean es que al final llegamos a que tenemos la ecuación que define la respuesta final completa, que va a ser la parte transitoria que ustedes ya conocen. La respuesta transitoria será debido a las condiciones iniciales del circuito y la respuesta en estado estable está debido a la fuente, pero la respuesta transitoria será la misma que ya analizamos sin incluir la fuente de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hemos visto como respuesta natural en los casos anteriores es la respuesta transitoria. Lo que vamos a hacer ahora es a esto mismo que ya hemos venido trabajando, le vamos a agregar nada más un voltaje en estado estable, que prácticamente el voltaje en estado estable es el voltaje del, por ejemplo, el capacitor en T igual a infinito, que va a terminar aquí abriendo y en un circuito en serie va a ser el mismo que VS. ¿De acuerdo? Entonces, al final de cuentas, como quedarían las expresiones de mi voltaje en T mayor a cero, incluyendo su respuesta transitoria más su respuesta en estado estable, es prácticamente esto. ¿Qué es lo que incluimos? Las respuestas transitorias ya las conocemos. Son los tres posibles comportamientos que ya conocemos, que es el comportamiento sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. La respuesta en estado estable ahora va a ser justamente cuando el voltaje, el capacitor en este, momento, en este caso, que es la variable eléctrica que analizamos, normalmente es circuito RLC, en T igual a infinito, nos va a dar exactamente el mismo valor de la fuente que está suministrando. Entonces, al final de cuentas, la respuesta completa, ¿verdad? Que aquí le dice la respuesta completa del circuito, nada más sería agregarle una suma a las respuestas transitorias que ya conocemos, que son estas tres. Le agregamos nada más, le sumamos el valor de la fuente en estado estable, ¿verdad? Más que sería el valor este es el valor que optaría, por ejemplo, la tensión del capacitor y ya en T igual a infinito. O sea, no hay mucho cambio en la fórmula. Lo único que hacemos es que es prácticamente estas mismas, pero le sumamos ahora la condición inicial, la condición final, que sería justamente el voltaje infinito. Esta es la única diferencia. Entonces, ahora sí, vamos a ejemplos de esto. Vamos a hacer un ejemplo para trabajar. ¿Okay? Hasta el momento, no sé si tienen alguna duda. Vean que vamos trabajando con los mismos tres comportamientos transitorios que ya hemos venido trabajando en estos tipos de circuitos RLC en serie y en paralelo. Pero ahora lo que hacemos es incluir nada más la respuesta en estado estable, que sería el voltaje que optaría ya sea el capacitor en T igual a infinito o en este caso o la corriente del inductor en T igual a infinito. Pero vean que para un caso de un circuito meramente RLC en serie con fuente, la corriente tendería a cero en T infinito porque el capacitor se estaría convirtiendo como en un circuito abierto. Por eso es que esta configuración de RLC en serie la analizamos con términos de voltaje. ¿Ok? Bueno, espero que no haya ninguna duda. Veamos así rápidamente un circuito de este tipo. Veamos este ejemplo 5 si lo vamos a resolver acá ahora.
Para este ejemplo, nos están pidiendo tres casos otra vez, algo similar a como lo que hicimos en clase presencial al final. Solamente que voy a calcular un caso, es que los tres son un poco largos. Y les voy a dar la respuesta de los otros dos. Resulta ser que en este circuito dice que nos están pidiendo determinar tanto la tensión como la corriente. La tensión como para la corriente, o sea, la expresión de la tensión y la corriente en cada uno de los casos. O sea, bueno, aquí dice, lo que sería la expresión de la tensión V de T del capacitor, la corriente I de T que pasa por inductor, para T mayor a 0. Pero dice que considere para estos casos R igual a 5, R igual a 4 y R igual a 1. Les pregunto a ustedes qué caso elegimos, qué caso quieren que calcule y los otros dos se los dejo como respuestas. Es decir, si usamos una R igual a 5, vamos a tener el caso sobreamortiguado. Si calculo una R igual a 4, vamos a tener el caso críticamente amortiguado. Y si utilizo una R igual a 1, vamos a tener el caso subamortiguado. ¿Cuál les gustaría que calculáramos aquí en clase? Y los otros dos los dejo como respuestas, nada más para que ustedes lo practiquen. No sé si quieren elegir ustedes alguno de los tres casos. A mí me gustaría el subamortiguado. El subamortiguado. Entonces vamos a usar R igual a 1 ohm. Muy bien. Vamos a hacerlo en ese caso. Es que si no, nos vamos a extender mucho con el ejemplo. Aquí prácticamente el desarrollo es muy similar. Es prácticamente lo mismo. Lo único que le agregamos es que tendríamos que determinar cuánto sería la tensión del capacitor y la corriente en infinito, ¿verdad? Ese es el único término ahí que tenemos que tener en cuenta. Lo primero siempre van a ser condiciones iniciales. Pensemos en T menor a 0. En T menor a 0, o sea, aquí lo que está pasando, en realidad aquí lo único que está pasando es que en T igual 0 se abre acá, dejándonos este circuito completamente RLC en serie con una fuente 24. Pero veamos que el caso antes de que T sea igual a 0 es que está cerrado aquí. O sea, está contemplando otra resistencia de 1 ohm. Y pensemos que estamos en ese escenario, ya transcurrido un escenario en el cual ha estado aquí cerrado por mucho tiempo. Esto prácticamente ya es un circuito abierto, que este fragmento estaría abierto, esto estaría cerrado. Y lo único que tenemos es un circuito con dos resistencias. Si ustedes lo visualizan, simplemente lo que tenemos es un circuito con dos resistencias. Es decir, en T menor a 0, lo único que tenemos realmente simplemente es un circuito con dos resistencias. Aquí tenemos R, que ahora va a ser de 1 ohm. Voy a poner aquí cálculos para R igual a 1. Tendríamos R, aquí tendríamos el inductor cerrado, el capacitor estaría abierto y tenemos la otra resistencia de 1. Aquí está la tensión de interés y la corriente de interés. Entonces, en este primer escenario, simplemente verán que ustedes prácticamente podríamos determinar la corriente en cero, como la corriente que pasa en este circuito, que es entre los 24 voltios entre 1 más 1. Estamos hablando de 2 amperios inicialmente. El voltaje o lo pueden determinar con un divisor de tensión, si ustedes quisieran, o lo mismo que agarrar voltajes, que el voltaje que pasa por la resistencia de 1 ohm, ¿verdad? Por la corriente I de 0 que acabamos de calcular, lo mismo. Nos va a dar entonces 12 voltios en ese caso.
Eh, lo otro, si, bueno, eso sería en el caso de, bueno, realmente ahora que lo veo, este es más corto este caso. Y, ok, esas serían las condiciones iniciales que calculamos realmente t menor a cero. Ahora, el siguiente análisis es lo que sucede justamente en t igual a cero, o cero más, lo podemos ver así, ¿verdad? Cero menos normalmente lo vemos como t menor a cero. Cero más es justamente en la igualdad del cero. Y en este caso, vamos a tener el circuito ya completo, pero abierto acá, ¿verdad? Se abre acá, pero lo que tenemos nada más es este circuito de RLC. Vamos a ver aquí, entonces, esto nos queda de la siguiente forma. Veinticuatro, aquí nos quedaría 1, sería R, el inductor y el capacitor. Esto sería de 1 Henry, y este sería de, ¿cuánto era el valor? 0.25. Y aquí tenemos una corriente. Ok, bueno, en realidad como estamos en cero más, veámoslo más bien como que aquí está pasando justamente la corriente I de cero y aquí está la tensión V de cero en este momento. Esta condición la usamos para determinar las derivadas normalmente. Eh, ya esos valores los conocemos, los tenemos justamente presentes aquí. Los acabamos de calcular. Entonces verán que igual, lo que siempre hemos venido haciendo. En este escenario hacemos un lazo, podemos hacer un lazo donde ahora vamos a tener 24, ¿verdad? Menos si hago un lazo, voy a tener menos 24, por ejemplo, más la tensión de la resistencia, que va a ser 1 por I de 0, más aquí la tensión, ¿verdad? Recordemos que la tensión del inductor, la inductancia por la derivada de la corriente, y la corriente del capacitor, eso es prácticamente las relaciones que usamos para utilizar las derivadas, la capacitancia por la derivada de su tensión. No olviden esas dos ecuaciones claves. Aquí, en este caso, como estoy haciendo un lazo, es decir, estoy haciendo la ley de tensiones de Kirchhoff, yo estoy ahora implícitamente utilizando, ¿verdad? Lo que sería la inductancia por la derivada de la corriente de cero, ¿sí? Que sería la tensión, eso sería prácticamente la tensión del inductor. Más la tensión OS. Entonces aquí fácilmente podemos despejar, ¿verdad? ¿Cuánto quedaría entonces mi condición inicial de la corriente? Donde tendrían los 24 menos 1 por 12 y menos 12 prácticamente. Bueno, en este caso me va a dar 0. 0. Por otro lado, aquí ya tengo esta condición. Y luego aquí la otra la sacamos directamente. Sabemos que la corriente del capacitor, ¿verdad? En este caso va, la corriente del capacitor es justamente la capacitancia, ¿verdad? O la derivada de su tensión, pero esta corriente va a ser la misma de I 0 en este caso. La corriente ya la conocemos, es de 12, y aquí podemos determinar prácticamente, digamos que esto es un poquito desordenado, ¿verdad? Pero la derivada de la tensión en 0 va a ser igual entonces a los 12 entre la capacitancia. Esto es 2 amperes entre la capacitancia que es 0.25. Esto nos daría
este cálculo no lo tengo acá. 0.5, bueno, 24 también. Muy bien. Esto me daría 24 voltios por segundo. Ahí tengo ya las condiciones iniciales. Trato de ir despacio, ojalá, para que ustedes vayan ahí y también calculándolo eh, conmigo, ¿verdad? Que lo vayan ahí tratando de trabajarlo al mismo ritmo en mi caso, que ya tenemos las condiciones iniciales. Aquí nada más detallar que otra condición de las de frontera no es una condición inicial, es una condición de frontera, es que lo mismo que las condiciones finales, voy a agregarlas aquí, no importa, en esta misma diapositiva. Eso es como lo último que voy a tratar de ser un poco ordenado. Esto de acá es lo primero que hicimos. Esto aquí por aparte. Parte de las condiciones de frontera son las condiciones finales. Es que se las podemos sacar de una vez, digamos. ¿Qué pasa si, cuál es la corriente infinita y cuál es la tensión infinita? ¿Verdad? Es lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Esa tensión infinita, imagínense ya cuando haya pasado un tiempo, esto se haya cargado completamente, este también se haya cargado completamente. Solamente nos va a quedar un circuito abierto, donde la tensión va a ser la misma de la fuente. Aquí nos va a quedar 24 voltios y nos va a quedar cero. Esa es la condición final. Realmente eso es lo único que incluimos en toda la relación. El resto realmente es lo mismo que hemos venido haciendo. Eh, ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Es sacar alfa y omega sub cero. Ahí es donde normalmente nos damos cuenta qué tipo de circuito es. Como estamos ante un circuito en serie, ¿verdad? Estamos aquí en RLC en serie. Tenemos que el alfa es R entre 2L. Eso ya es por fórmula, omega sub cero viene siendo igual a lo que ya conocemos como 1 entre raíz de L por C. La resistencia es de un ohm entre 2 por la inductancia, que sería un Henry. Esto nos da 0.5. Aquí tengo 1 entre la raíz cuadrada de un Henry por 0.25 farads. Esto nos va a dar a nosotros 2. Debido a que estamos en el caso en que alfa es menor a omega sub 0, estamos en el caso subamortiguado. Entonces, prácticamente nosotros buscamos en este caso, la expresión, ¿verdad? De VT, pero en este caso ahora hay que agregarle por decirlo así, la tensión VSS, la que es la tensión infinita, más todo el mismo comportamiento que conocemos, ¿verdad? Ustedes lo vieron, lo pueden ver como una constante A1, B1, como ustedes quieran. Voy a ponerlo con A. A1 aquí sería, recordemos que la expresión sería el seno de omega D por T más A2 por el coseno omega D de T. Todo esto multiplicado por E a la menos alfa T. Prácticamente la expresión que queremos buscar. Ya tenemos ciertos datos, ¿verdad? La corriente, bueno, luego voy a hablar de la corriente que también hay que determinarla, pero en el circuito RLC en serie, la expresión de la tensión incluye esta condición, ¿ok? Incluye esta condición. Podríamos decir que la corriente es la misma expresión. Lo que sucede es que las constantes A1 y A2 van a ser diferentes y, la corriente en estado estable cero, ¿verdad? Entonces podemos decir que la corriente, voy a escribirlo aquí.
tengan en cuenta. La corriente como ISC, o sea, estamos hablando que esto de acá es, por decirlo así, mi OSC, ¿verdad? Y esto de aquí sería mi IDSC, estado estable. Tensión en estado estable o corriente en estado estable. Va a ser cero, entonces la expresión de la corriente se puede decir que es esta. Como va a ser cero, nada más va a ser entonces un V1 seno de omega de t más un V2 coseno de omega de t. Y esto se mantiene igual, E a la menos alfa t. Ya tenemos ciertos datos. Bueno, lo hemos calculado aquí, voy a calcular por acá aparte, omega d. Ya este valor lo conocemos como la raíz cuadrada, omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Este valor nos va a dar, en este caso, 1,936, perdón, 1,936, ¿sí? Aquí ya tengo, bueno, voy marcando aquí datos. Este dato lo necesito, este dato alfa lo necesito, ya lo tengo, que es prácticamente los que yo ya obtengo acá. Aquí tengo alfa, también tengo VSS, voy a marcar datos que ya tengo. Y realmente lo que hacemos es lo mismo, ¿verdad? Jugar con... Aquí es donde se pone un poco largo el procedimiento, ¿verdad? Pero es el mismo procedimiento, la misma mecánica matemática que hacemos de las derivadas y todo eso. Entonces, voy a tratar de ir un poco más resumido con respecto a esto. Porque realmente, bueno, aquí tenemos este y estos. Aquí nada más es jugar con las derivadas, es decir, tenemos la tensión inicial, igual a 12, en t igual 0, de ahí saco una constante y luego con la derivada, que va a ser igual a 24, saco la otra constante. ¿Qué va a pasar con la corriente? La corriente en su condición inicial tiene corriente 12, igualamos la expresión, pero la derivada de su corriente va a ser 0. Cuando yo la derivo y lo igual a 0, también puedo extraer otra información. Entonces, prácticamente en ese paso, voy a hacerlo como en otra, para que les quede ahí. Es simplemente pensar en las condiciones. Repito, aquí era de 0 era igual a 12 voltios, la derivada de la tensión, 24, 2 amperios y nos había dado que la derivada 0. Entonces, prácticamente se juega con esta misma expresión. Solamente que estas expresiones, si ustedes ven, hasta el momento yo ya las tengo de esta forma. Esto va a ser 24 más A1 seno de 1,936 t más A2 coseno de 1,936 t e ahora menos 0,5 t. Ok, hasta el momento tengo de esa forma. Ahorita les puse A1 y A2 y B1 y B2 para diferenciarlas, porque cada una va a tener una constante distinta, igual con la corriente. En este caso, la corriente sería 0, ¿verdad? Tenemos corriente final. Y aquí nos quedaría entonces B1 seno de 1,936 t más B2 de coseno de 1,936 y a la menos 0,5 t. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando es un caso subamortiguado, prácticamente trabajamos, ¿verdad?, con estas dos condiciones y la ecuación.
En este caso, con la corriente tenemos la ecuación de la corriente y estas dos condiciones. Estamos claros por qué la corriente no tiene un número adelante, ¿verdad? Porque la condición final, ¿verdad? La corriente en estado estable es cero. En este caso, y las constantes A1, A2, P1 y B2 las determinamos justamente directamente evaluando en T igual 0, igualando la condición de cuánto era V de 0. En este caso, V de 0 es igual a 12. Despejamos y determinamos la constante A2 de menos 12. Luego tenemos que derivar toda la expresión que ya teníamos. Prácticamente esto de acá es toda nuestra derivada. Y es una serie de derivadas de la cadena tras de otra, en donde finalmente tenemos la expresión y determinamos que A1 era igual a 9.3 y ya tenemos toda la expresión total del voltaje. Lo mismo con la corriente, usando esas condiciones iniciales, determinamos prácticamente cada una de las constantes B1 y B2. Eso sería nada más para el caso que calculamos cálculos con R1, R igual a 1. Aquí eran tres casos. Les voy a dar nada más la respuesta de los siguientes casos del mismo ejercicio por si los quieren practicar, ¿verdad? Recordemos que hoy mismo les subo esta presentación a ustedes para que les quede ahí las notas. Tenemos el caso de R igual a 5 ohms. En el caso de R igual a 5 ohms van a tener un caso sobreamortiguado. Y las respuestas serían justamente V de T igual a 24. Y les quedaría lo siguiente. Esto lo tengo en fracción para que las practiquen en casa. La corriente. Vea que en todos los casos, sí, la corriente no tiene una constante inicial porque no hay una condición final que les dé un valor de corriente. Y también tengo para el caso del 4, que es críticamente. Realmente la práctica de esto es determinar las constantes de interés, pero al principio ya por fórmula se puede determinar fácilmente. Muy bien. Aquí me quedaría 4.8 más 9.6. Ahí se los dejo para que lo practiquen. Esto quedaría en práctica moral. Práctica, muy rápido. Práctica moral. Muy bien. Ok. Ahí están los casos. Vean que ahora lo que quería que vieran también es para cada uno de los casos. Esta es la gráfica resultante de este mismo ejemplo. ¿Qué pasa en el subamortiguado? ¿Qué pasa en el críticamente amortiguado? Y en el sobreamortiguado. Y eso es algo muy interesante porque este tipo de comportamientos ustedes lo van a ver luego en otros cursos. En circuitos discretos, le van a ver en análisis, lo van a ver en control automático. Eso es un comportamiento de estudio muy interesante que luego van a ver qué tipo de aplicaciones conlleva este tipo de cosas. Ahorita lo estamos viendo a nivel de circuitos, pero vean que lo mismo, ¿verdad? El subamortiguado es siempre más oscilante, que fue que acabamos de calcular, por eso tiene la ecuación seno y coseno, es más oscilante. El críticamente amortiguado se llama críticamente amortiguado porque está en el límite entre ser un sobreamortiguado o un subamortiguado. Y ese caso justamente está entre ser el límite de una señal más oscilante a una señal más barrida.
que es como el caso de la señal sobremotivada, es la más achatada, la más barrial, la que maneja una mayor estabilidad en el comportamiento, si lo quieren ver así. ¿Verdad? Luego van a entender a qué me refiero con estabilidad en otros cursos. Pero esto es muy interesante, ¿no? Entonces vean que ahí están los tres casos en el tiempo. Muy bien. Eh, Ahí les dejo otro circuito práctica moral de RLC en serie y su respuesta. Este es para condiciones iniciales distintas. Tenemos prácticamente ahí un poquito más de trabajo en condición inicial, ¿verdad? Entonces ahí le dejo los resultados. Le está pidiendo en este ejercicio, se le está pidiendo determinar la tensión del capacitor, toda la expresión ¿verdad? Del capacitor para T mayor a 0 y toda la expresión de la tensión de esta resistencia para T mayor a 0. Entonces es ahí interesante que extraigan cómo extraer este término de la tensión de la resistencia. Se los dejo como práctica moral. También tienen mucho que practicar sobre este tema. Voy a ir un poco rápido en el sentido de que también quiero que veamos otros temas acá, como ahora la respuesta del escalón entre el circuito RLC en paralelo. Ok, que ese es como el último tema que vamos a ver en la clase de hoy. La próxima clase ya veremos condiciones especiales como circuitos RCC y RL, y en la clase presencial del jueves. En este caso, vean que la respuesta de escalón, estamos hablando de la respuesta completa del circuito RLC en paralelo. ¿Ok? Y ¿qué pasa acá, verdad? En este caso, analizamos mal la corriente en inductor. Aquí el parámetro eléctrico de mayor interés va a ser la corriente en inductor. No quiere decir que no podamos analizar tampoco la tensión, ¿verdad? El capacitor, sí se puede analizar. Pero ¿qué pasa en estos casos? En que RLC es en paralelo. Si ustedes ven, si tenemos, por ejemplo, ahorita un caso como este RLC en paralelo, donde la fuente de que alimenta todo, ¿verdad? El circuito, la fuente que está integrada al circuito es una fuente de corriente. Sabemos que en una condición final, que es lo que buscamos, la condición estable, la corriente va a ser la misma que la corriente de la fuente. O sea, ¿qué va a pasar acá? En este caso, vean que cuando ya, digamos, en el momento en que T es igual a 0, estamos ante un circuito RLC paralelo con una fuente fija. En este caso, cuando ya vaya a transcurrir mucho tiempo, esto se va a abrir, ¿verdad? Pero esto va a quedar un cortocircuito acá. Entonces, prácticamente este cortocircuito estaría cortocircuitando los elementos como la resistencia, dejando entender que la única corriente que hay en T igual al infinito va a ser la corriente que pasa por la misma corriente de la fuente, y S. Y como él está en paralelo a un corto, la tensión que va a tener el capacitor ya en T igual al infinito va a ser cero. En este caso, por eso expresamos la respuesta final en cada uno de los casos, criterios, ¿verdad? Como sobremotivado, críticamente y subamortiguado, asumiendo que tenemos la condición estable o final de la corriente I de S. Si esto fuera en términos de tensión, la tensión más bien sería cero en su condición estable, ¿verdad? En su condición final. Entonces la respuesta completa va en términos de corriente, donde sí contemplamos la corriente transitoria, que es la que ustedes ya conocen, ese comportamiento de todos los que hemos visto, más la corriente en estado estable, que va a ser la misma corriente de la fuente. Ok, eso es la única diferencia. Esa sería la respuesta completa, pero prácticamente ya ustedes conocen cómo trabajar con toda la parte de lo que sería la parte transitoria. ¿Okay? Entonces de aquí la idea es que hagamos un ejemplo para que les quede claro, se vayan ahí con la idea del ejemplo de un circuito RLC en paralelo con fuente. A eso me refiero yo con fuente y sin fuente, ¿verdad? Con fuente es que ahora en T igual 0 va a haber una fuente integrada que va a completar la respuesta del circuito. Entonces, así rápidamente, vamos a finalizar la clase de hoy con este ejemplo, que es otro tipo de caso, ¿verdad? En donde tenemos entonces este tipo de configuración. Como vean que aquí tenemos, bueno, aquí nos están pidiendo determinar la corriente de I de T
que es la corriente que pasa por el inductor y la corriente de la resistencia. Nos piden ese tipo de aspectos donde hay una, aquí la cuestión es que en t igual 0 se cierra ese interruptor manejando este circuito RLC en paralelo. ¿Qué pasa con esta fuente? Muchachos, ¿se acuerdan cómo trabaja esta fuente? Eso es contenido del examen anterior. ¿Cómo trabaja esa fuente? No, no es lo inverso, que está prendido de todo el tiempo antes de cero y después de cero se apaga. Muy bien, exactamente. Sí, otra forma de ver, recuerden que otra forma de ver U de menos T es igual a decir 1 de menos U de T. Entonces, eso que acaba de decir compañero es correcto. Imagínense que ustedes tienen 30 voltios por 1 menos U de T. ¿Esto qué quiere decir? Que para el valor que va a tener en T menor a 0, prácticamente es decir que esto, digamos, por decirlo así, eso estaría activo en 1, ¿verdad? En T menor a 0. Entonces 1 menos 1, perdón, estoy diciendo al revés. Esto no está activado, ¿verdad? Está en 0, por lo cual esto sería 30, está activo, ¿verdad? Pero cuando ya él es mayor a 0, lo dije al revés, cuando es mayor a 0, recuerda que el escalón unitario se activa en 1. 1 menos 1 va a dar 0. Muy bien, ahí, compañero, exactamente. Él está activo y en T igual 0 cambia y va a ser 0. Al ser 0, él va a ser un cortocircuito, digamos, porque es una fuente apagada de tensión. Entonces, esta resistencia es parte de la exposición inicial, pero también es parte del T mayor a 0, ¿verdad? O sea, va a quedar en paralelo, lo que quiero decir, va a quedar en paralelo a esta resistencia también. Muy bien. Entonces, pensemos primero en las condiciones iniciales. ¿Qué calcularían ustedes como condiciones iniciales? O sea, T menor a 0. ¿Qué tengo yo en T menor a 0? Vea que esto no está abierto. Perdón, esto no está cerrado. O sea, todo eso está desconectado. Lo que tengo yo de circuito es esto, en T menor a 0. Es un T menor a 0 donde ya ha pasado un tiempo, ya este capacitor estaba cargado y lo único que tengo aquí son 30 voltios. Recordemos que en T menor a 0 voy a tener la fuente 30 voltios activa. Yo lo único que tengo es este circuito. Entonces es fácil ver que lo que tengo es un circuito de dos resistencias. ¿Y cómo saber cuánto es la corriente inicial y la tensión inicial? Prácticamente. O sea, ustedes podrían decir, bueno, así como está, viendo la figura de arriba, sin tener que redibujar nada, voy a hacerlo acá. Con solo verlo, T menor a 0. En T menor a 0, es que hay cosas que ustedes pueden resumirse, digamos, sin tener que redibujar mucho. En T menor a 0 prácticamente lo que tengo es este circuito, nada más. Donde la meta mía es determinar los valores iniciales. Sí, la corriente, ¿cuánto va a ser? La corriente ni siquiera está en ese circuito, la corriente I ni siquiera está, entonces como no estaba ni conectado ahí, es 0, ¿verdad? Perdón, no, disculpen muchachos, está desconectado, pero sí tiene una fuente conectada. No me hagan caso, digamos, el circuito está desconectado, pero esos otros circuitos sí tienen una fuente conectada, entonces él sí tiene una condición inicial de 4. Disculpen, esto no está cortocircuitado ni nada. Si estuviera cortocircuitado, ahí podría darse algún tipo de cambios. Pero en este caso, como no está acoplado, eso es como decir un circuito aparte a este. ¿Ok? Pero sí es parte de, es un circuito que está en funcionamiento, tiene una fuente activa. La corriente inductor va a ser de 4 amperios. La tensión del capacitor la pueden sacar rápidamente con un divisor de tensión, en donde solamente se contemplan estas dos resistencias, ¿cierto? La tensión del capacitor va a ser la misma tensión de la resistencia de 20 que está acá. Entonces, prácticamente ustedes la pueden determinar. Voy a poner esto abajo. Prácticamente la pueden determinar con un divisor de tensión. Es decir, ustedes tienen
30 por 20 entre 20 más 20. Esto les va a dar 15 voltios. ¿Cierto? ¿Cómo estamos ahí? Digamos, yo lo que no quiero es como redibujarlo, voy a sacarlo de una vez directamente viéndolo desde ahí. Estamos claros con eso. Tenemos como dos circuitos aparte. T menor a cero, tenemos un circuito a la izquierda que solamente es la fuente con inductor, donde ya pasó un tiempo, ya eso está en cortocircuito, entonces la misma corriente la de acá, ¿verdad? Es 4. En cambio acá también ya pasó un tiempo, eso está en circuito abierto, la misma tensión de la resistencia 20. ¿Ok? Un dato que no es necesario sacarlo, pero por si lo piensan, no es nada necesario, aunque ustedes si quieren lo sacan, como ustedes gusten, es la corriente de la resistencia en cero. Vea que nos piden la expresión también de esta corriente. Pero lo que quiero decir es que como la resistencia admite cambios bruscos de corriente y tensión, bueno, nos puede servir ahí, no estaría mal tenerla en cuenta, esta corriente, pero recordemos que en T0 más va a ser diferente. En cero menos, ahorita está como en cero menos. No nos va a ser de mucha utilidad realmente. En cero más, ya sí nos haría aún más utilidad. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, porque cuando nos están pidiendo la expresión para todo T mayor a cero, el que interesa realmente es la corriente de la resistencia en cero más, en cero menos no. Es otro valor, ¿cierto? Lo pueden sacar. Por eso les digo yo, no es tan necesario sacarlo. Recordemos que T menor a cero es prácticamente T en cero menos. Pero cero menos y cero más para la corriente del inductor y para la tensión del capacitor sí es la misma. Pero para la corriente de la resistencia no es la misma porque sí admite cambios bruscos. Entonces no es necesario realmente sacarlo. Por si lo pensaron en que podrían sacarla, realmente no es necesario sacarla. No sé si me voy a entender con eso. Sí, me voy a entender un poco con eso. Muchachos, realmente los parámetros de instancia, del inductor y el capacitor, nuestra corriente y la tensión sí son necesarios sacarlos. Siempre, en todo caso, en todo momento. Porque están muy serios. Me imagino que no sé si están ahí conmigo. Ok, ok. Ya los perdí. Ok, muchachos. Bueno, voy a terminar con el ejercicio, aunque no sé si estarán ahí conmigo. Eh, Otra condición importante es qué pasa con el parámetro de la corriente, ¿verdad? Bueno, en t igual a infinito. Pero para eso vamos a dibujar primero en t mayor a cero. En t mayor a cero, ¿qué voy a tener ahora? Esto se apaga, esto se acopla aquí. Voy a tener un circuito prácticamente puros paralelos que va a quedar de esta forma. Tengo aquí el inductor, tengo aquí la resistencia y tengo otra resistencia acá. Vean que aquí tengo los 20, bueno, henrios, esto sería 8 milifaradios. Esta es la resistencia de 20 y otra resistencia de 20. Pero las variables eléctricas de interés serían la corriente acá, la tensión del capacitor y la corriente de la resistencia, de esta resistencia, no de esta. Si ustedes ven, es la corriente de esta resistencia. ¿De acuerdo? Esos son los parámetros. Aquí tengo que pensar en también sacar las otras condiciones iniciales. Por ejemplo, directamente yo puedo decir que eh, para este caso
Vamos a ver cómo podemos sacar aquí algo. Vean qué interesante acá. ¿Cómo saco las condiciones derivadas directamente? Las derivadas de la corriente y la tensión del capacitor. Bueno, en realidad lo que me interesa es la corriente, nada más, no la tensión porque no me están pidiendo la expresión de la tensión del capacitor, sino que me interesa la derivada de la corriente. ¿Cómo sacaría usted la derivada de la corriente acá, muchachos? ¿Qué me diría Mauricio con respecto a esta, cómo sacar la derivada de la corriente? Profe, no sabría decirle la verdad. Eh, ok, ¿de dónde encuentra la derivada de la corriente? ¿En qué fórmula? ¿Se acuerdan? ¿De dónde saco yo la derivada de la corriente? El Muchachos, inductor. de la tensión del inductor. Ajá, la tensión del inductor, todos están paralelos. ¿Cuál sería la tensión del inductor? 15. Muy bien, como está en paralelo, estamos hablando que la tensión del capacitor, que no acepta cambios bruscos de tensión, en cero es igual a la tensión del inductor también en cero, que esta va a ser igual a la derivada de la corriente en T igual cero. Muy bien, exactamente. Entonces los 15 va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Muy bien. Entonces, ¿ves? Qué fácil como la sacamos directamente. Eso va a ser entonces nada más los 15 entre la inductancia, que son 20. 15 entre 20 nos da 0.75 amperes entre segundo. Muy bien, esos son los datos que me interesan nada más. Me interesa nada más. Recordemos la condición inicial y la derivada. Muy bien, esos son los datos que necesito. Ya lo que sigue después es lo mismo de siempre. Determinar alfa. Para un circuito en paralelo, alfa es 1 entre 2RC. Determino omega sub 0. 1 entre raíz de LC. De aquí me doy cuenta nada más qué tipo de circuito tengo. Eso es 1 entre... Ok, ¿cuál es la R que tengo que poner acá? Es que este ejemplo está muy bueno para todo, ¿verdad? La R que yo tengo que poner acá es la R equivalente. Porque yo necesito transformar todo este circuito en el clásico comportamiento que ya nosotros vimos de un circuito RLC. Así, en su respuesta, en su configuración general. Eso quiere decir que yo tengo que hacer el equivalente de estas dos resistencias. El equivalente, estamos hablando que la resistencia equivalente va a ser nada más el paralelo de 20. Esto nos va a dar 10 ohms. ¿Ok? Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Cuando tengan una situación así, yo uso aquí, el alfa va a ser entonces el equivalente, 10. O la capacitancia que va a ser 8 por 10 a la menos 3, que es milifaradios. Esto nos está dando 6,25. Y aquí yo tengo raíz de 20 henries por los 8 por 10 a la menos 3. Y me estaría dando 2.5. Estamos ante el escenario de alfa mayor a omega sub 0, que es un escenario sobreamortiguado. Bien, muchachos, no es difícil. Esto es fácil de detectarlo. Nada más ocupamos la derivada de la corriente y ya tenemos alfa y omega sub 0. Muy bien. Ya para ir finalizando con el ejercicio.
y con la clase. Lo que sigue nada más es lo de siempre. Necesitamos saber la corriente. Es un caso sobreamortiguado. Es el caso en el cual tenemos para su respuesta final. Recordemos que aquí la respuesta final sería entonces la corriente en estado estable más A1. Sería A1 por E a la S1. Aquí sería E a la S1T más A2 E a la S2T. Ok, donde ISS es igual a la corriente del inductor en infinito. Esa corriente, como en todo circuito un paralelo, completamente paralelo, va a ser igual a la fuente. Porque todo esto va a quedar en corto y solamente me quedaría aquí una corriente que pasa por acá, que sería igual a la corriente de la fuente, que es de 4. O sea, esta es de 4 amperios. S1 y S2, 2 va a ser igual entonces a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Eso estamos claros. Entonces, con ese cálculo voy a ir un poco más rápido. S1 siempre va a ser el que tiene el positivo acá, S2 el que tiene el negativo acá. Entonces, tengo que S1 menos S1,2 va a ser igual a menos 6,25 más menos raíz cuadrada de 6,25 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado. Entonces vamos a tener que S1 va a ser igual a menos 0,52 y S2 va a ser igual a menos 11,98. Voy a ir un poco rápido ahí con esos cálculos. Para este escenario, yo ya tengo entonces, ¿qué tengo? Ya tengo S1, ya tengo S2, ya tengo, no he sacado ISS, bueno, saqué ISS, ya tengo ISS. Lo único que necesito sacar A1 y A2 a partir de qué? De las condiciones iniciales. O sea, lo mismo de siempre. O sea, hasta el momento yo tengo prácticamente esta expresión ya determinada. 4 más A1E a la menos 0,52 T más A2E a la menos 0, menos 11,98 T. Hasta el momento vamos así. Para sacar A1 a 2 recurro a lo de siempre, ¿verdad? A lo de siempre es que condiciones I de 0 era igual a 4. La derivada de I de 0, 4 amperios, era igual a 0,75 amperios por segundo. Entonces, para el primer caso voy a tener 4 va a ser igual a 4 más A1 por E a la 0, ¿verdad? Porque estoy hablando de T igual a 0. Sería T igual a 0. Más A2 E a la 0 también. Prácticamente la ecuación que saco de acá es que A1 más A2 es igual a 0. No tengo absolutamente nada de información todavía. Es una ecuación. Aquí el 4 se cancela con el 4. Para el segundo escenario, tendría que hacer la derivada de la corriente de T, como la tengo allá arriba. Se me va el 4 constante, me queda menos 0,52 a 1 e a la menos 0,52 T menos 11,98 por A2 e a la menos 11,98 T. De aquí saco la segunda ecuación. La segunda ecuación, recordemos que la derivada es igual a 0,75. Entonces la segunda ecuación sería nada más decir, voy a poner esto acá. Segunda ecuación sería nada más decir que menos 0,52 a 1 menos 11,98 a 2 tiene que ser igual a 0,75
75. Esto es fácil, muchachos. Lo mismo de siempre. Tengo dos ecuaciones. Con las dos ecuaciones lo monto un sistema de ecuaciones en la calculadora y vamos a tener el valor de A1 y A2. Este me va a dar como 0.0655 y este me va a dar menos 0. Casi siempre dan iguales, ¿verdad? Pero negativos, inversos. 655. Yo de aquí ya tengo entonces la expresión de la corriente. La expresión completa de la corriente es 4 más 0.0655 e a la menos 0.52t menos 0.0655 por e a la menos 11.98t. Ya ahí tengo esa respuesta completa de la corriente. Y ahora estoy haciendo un poco a la carrera del ejercicio, pero no quiero cansarlos mucho. Y ya para finalizar con este ejercicio, que me están pidiendo la corriente de la resistencia también, la idea es que ustedes por un momento se pongan a pensar cómo sacar la corriente de la resistencia. A partir de esto, en T mayor a 0. ¿Cómo sacar esa corriente de la resistencia? Es esta corriente específicamente. El circuito está en paralelo. El circuito está en paralelo, las tensiones son iguales. Las tensiones son iguales, recuerden eso. El circuito está en paralelo, las tensiones son iguales. Por ley de Ohm, ¿qué le dice a ustedes cuál es la corriente de R? V entre 20. Ajá, V de T. V de T en este caso, ¿verdad? Estamos en una expresión de V de T entre 20. Muy bien. O sea, para este escenario, vamos para determinar, hallar I de R de T, la expresión de IR de T. Por ley de Ohm, acaba de decir el compañero, por ley de Ohm, ustedes tienen que R de T es V de T entre R, que va a ser 20 ohms, ¿verdad? V de T, muy bien. Pero resulta ser que esta tensión, que es la misma que esta tensión, que es la misma que la tensión del inductor, por ahí se pueden ir ustedes, es la misma de la tensión del inductor, me dice lo siguiente. Esto es igual a decir la tensión del inductor entre 20. Eso es lo mismo que decir la inductancia entre 20 por la derivada de la corriente. ¿De acuerdo? Esta expresión, pero sin evaluar en el tiempo, o sea, sin evaluar en t igual 0, es esta. ¿Ve qué fácil que fue ya la corriente de la resistencia? Esta expresión de aquí es esta misma, de acá. Yo ya conozco A1, ya conozco A2. Entonces solamente eso. Es decir, que la corriente de la resistencia es igual a la inductancia. La inductancia era, en este caso eran 20, ¿verdad? 20 Hz entre 20 ohms. Eso es constante, 20 entre 20 no me va a dar 1. Por la expresión de menos 0. Voy a verla desde arriba, ¿verdad? Menos 0.52 por A1. Me va siguiendo ahí, menos 0.52 por A1, que es igual a 0.0655 a la menos 0.52t. Y luego tiene menos 11.98 por 0.0655 e a la menos 11.98t.
Distribuyo todo eso, multiplicación, aquí es negativo, bro. Esto de aquí es, digamos, aquí es negativo, pero recordemos que esta constante también es negativa. Entonces esto me va a dar menos, aquí hay un menos. Lo que quiero decir es que esta constante también es negativa. Menos, menos. Ok. Finalmente, esto me va a dar que la corriente de la resistencia va a ser igual a, aquí me quedaría entonces, voy a poner positivo primero, 0.7847 a la menos 11.98. Lo estoy poniendo este primero porque este me queda positivo, este me queda negativo. Menos 0.0341 a la menos 0.52. Y este de aquí, mis amigos, es la respuesta de la corriente de la resistencia. Ok. Y de esa forma finalizamos con el ejercicio. Espero no haberlos cansado mucho. En este caso, ya aquí finalizamos la clase de hoy, pero antes quería hablar algo con ustedes. Muy bien, voy a dejar aquí el ejercicio. Voy a terminar con la grabación.